Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a ofrecer esta celebración en acción de gracias de Gabriel Esquivel por su recuperación, Mariana Cardoso por todos los favores recibidos, Víctor Manuel y María Silvia por 14 años de vida matrimonial. Pedimos por la salud, necesidades e intenciones de las familias Lacayo de la Vega, de la Portilla Durán, Santillán Mimila, García Chiguer, Camacho Martínez, Martínez Ruiz, Lomelí Osorio, Santos Islas, Ordóñez Lira, Saavedra Navarro, Arao Soto, Cuiaglia García, las señoras del grupo de los martes, del grupo de la Misión del Señor del Campo Florido. También pedimos por Jaime Morales López, Roberto Arauz Román, Óscar García Chiguer, Sandra García Chiguer, Pablo Pedro García, Irineo Pedreguera Cuevas, Roberto Isla Chomacero y familia, Jorge Gómez, Ricardo Castro Martínez, Antonio Hernández Dorantes, José Luis Yarat Blanco, María Cristina Cárdenas Castro, Norma Angélica Cárdenas Castro. Y encomendamos a la misericordia de Dios el alma de nuestros hermanos difuntos, Fidel Raúl Valdés a 8 días, Socorro Escutia, Sofía Edith Carvajal a 8 días, Leticia Hernández Cárdenas a 4 días, Luis Plata Ramírez, Marta Alzúa de León, Diego Antonio de la Portilla Durán, Mirén Astigárraga a 2 días, Roberto Pérez Becerril a 2 días, María de los Ángeles Santos, Mario Gutiérrez Pérez a 1 mes, María del Carmen Pérez Ortiz a 6 meses, Patricia Gutiérrez Pérez, José Luis Muñoz Esquivel a 2 meses, Mariano Cardoso Gómez Daza, Héctor Manuel Aguirre Romero, Elia Virginia García Redondo a 1 día, Martín Saavedra Navarro a 1 día, Francisca Castro y todas las ánimas en estado de purgatorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso,
que al decretar la muerte para el género humano en tu misericordia, abriste las puertas de la vida eterna. Mira con piedad a tus hijos que luchan en la agonía, para que, asociados a la pasión de Cristo y sellados con su sangre, puedan llegar a tu presencia limpios de toda culpa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Lo mismo atestigua el Espíritu Santo, que dice en un pasaje de la Escritura: la alianza que voy a establecer con ellos cuando lleguen esos días, palabra del Señor, es esta: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Y prosigue después: yo les perdonaré sus culpas y olvidaré para siempre sus pecados. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro, poderoso, y tú dominarás al enemigo. Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Juró el Señor, y no ha de retractarse: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo,
Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, apenas donde había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios, en cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra a sembrar en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que la escuchan, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra y la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Ustedes recordarán que la semana pasada estábamos en oración por la unión de los cristianos. Y esta semana, a partir del día domingo, en muchas iglesias, en muchas comunidades parroquiales, acostumbran a intronizar la palabra de Dios en medio del altar para hacer alusión a la semana de la palabra. Y es por eso que a lo largo de esta semana vamos a escuchar tanto relatos del Evangelio como en algunas propuestas de las oraciones, que podamos hacer viva y eficaz la palabra de Dios. De este modo, nuestro Señor Jesucristo quiere enseñar de manera libre y de manera abierta la experiencia de saber cómo encontrarnos con Dios a través de su palabra. Y el mejor género que emplea nuestro Señor es la parábola, es decir, la comparación de lo que podemos ver en la vida diaria y aterrizando un ejemplo o una reflexión con nuestra propia vida. Jesús mismo decíamos que es el sembrador de la palabra. Desde el día de ayer hacíamos alusión a esta parte, que Jesús día con día nos habla a través de su palabra
no solo en el aspecto de la Santa Misa, sino que ¿cuántos de nosotros no tenemos una Biblia en casa? ¿Cuántos de nosotros no tendríamos un contacto directo con la palabra? Y más ahora con las tecnologías tan avanzadas, pues podemos recibir a diario el Evangelio, podemos recibir a diario una reflexión del Evangelio, de la misa del día. También pudiéramos visualizar en algunos canales de televisión o incluso en las redes sociales, donde muchos sacerdotes, donde muchos hermanos laicos, muchas congregaciones religiosas se esfuerzan para que verdaderamente la palabra llegue a nuestra vida. Pero la actitud de cada uno va a depender de qué efecto tenga la palabra en nuestra vida. Y es lo que hemos escuchado el día de hoy en el Evangelio. Y el mismo Señor Jesucristo ya da respuesta a la explicación de esta parábola en la parte final. Y es por ello que el primer aspecto es los granos que caen en la vereda. Muchas veces podemos recibir la palabra de manera inmediata. Incluso estando en la Santa Misa podríamos reflexionar a tal grado de decir, qué hermoso habla Dios a través de su palabra, a través de su Evangelio. Incluso podríamos asociar algunas cosas de las que estamos reflexionando con nuestra propia vida. Pero ¿qué pasa cuando salimos del encuentro de la Santa Misa y olvidamos todo lo que hemos aprendido? Aquellos que reciben la palabra en terreno pedregoso, inmediatamente podemos sentir una alegría de encuentro. Inmediatamente podríamos decir, qué bonito es este salmo, qué bonita es esta acción que nuestro Señor Jesucristo hizo con los enfermos, hizo por cada uno de nosotros, pero solo se queda en un mero sentimentalismo, a tal grado que no tiene un efecto, no tiene una raíz. No vamos a lo esencial, que es a ponerla en práctica y a ponerla en la propia vida. Peor aún cuando esa palabra cae entre espinas, y lo ha dicho aquí el mismo Evangelio de San Marcos. A veces las preocupaciones de nuestra vida, los problemas de nuestra vida, pareciera que ahogan la realidad del encuentro con Dios. Muchas veces podríamos sentir una gran alegría de estar en una celebración eucarística. Podríamos sentir un gran gozo de tomar algún retiro, de tomar alguna plática en donde se nos hable de Dios, se nos hable de su palabra. Sin embargo, al volver a nuestra realidad y al darnos cuenta también de nuestra fragilidad humana, a veces las emociones nos pueden vencer. A veces las preocupaciones de la vida se pueden hacer más fuertes que la misma acción que Dios quiere para nosotros de buscar la felicidad. Pero ¿qué pasa con aquellos que reciben la palabra en tierra buena? Es decir, aquellos que la aceptan y dan una cosecha abundante. Ojo, recibir la palabra de Dios no tendrá el mismo efecto ni el mismo fruto en cada uno de nosotros. Hay quienes la van a entender más en el aspecto de estudio teológico, de estudio de una reflexión, pero hay quienes la van a aplicar en su vida para una conversión, para un cambio de vida, para un deseo tan elemental que es alcanzar una meta, la felicidad en la propia vida. De este modo preguntémonos, hermanos, ¿cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Qué efecto, qué eco tiene la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo la podremos hacer viva en medio de nuestras circunstancias familiares o sociales? Porque la presencia de Dios siempre está. La presencia de Dios nos acompaña en todo momento y a todos lados. Pero hace falta que nosotros, como instrumentos valiosos de la edificación del reino de los cielos, y también, por supuesto, como ese cuerpo místico que ha fundado Cristo, que es la Iglesia, tendríamos que hacer viva la palabra de Dios a través de nuestro testimonio. Así es que, hermanos, pidámosle a Dios que su amor y su Espíritu Santo
sigue infundiendo en nosotros la sabiduría plena para poder comprender y así comprendiendo podamos dar una respuesta según su voluntad. Que así sea. De pie. Elevemos, hermanos, con fervor nuestras súplicas a Dios, Padre misericordioso. Después de cada invocación vamos a decir, te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio. Oremos. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, especialmente las familias Lacayo de la Vega, de la Portilla Durán, Santillán y Mila, García Chiguer, Camacho Martínez, Martínez Ruiz, Lomelí Osorio, Santos Islas, Ordóñez Lira, Saavedra Navarro, Arau Soto, Cuiaglia García y todas las señoras del grupo de los martes y del grupo de la misión del Señor del Campo Florido. Oremos. Por todos los que estamos aquí reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a nuestro Maestro. También pidamos por las necesidades espirituales y materiales de Jaime Morales López, Roberto Arauz Román, Óscar García Chiguer, Sandra García Chiguer, Pablo Pedro García, Irineo Pedreguera Cuevas, Roberto Isla Chumacero y familia, Jorge Gómez, Ricardo Castro Martínez, Antonio Hernández Dorantes, José Luis Yarar Blanco, María Cristina Cárdenas Castro, Norma Angélica Cárdenas Castro. Oremos. En acción de gracias por Gabriel Esquivel por su pronta recuperación, que agradece a Dios los beneficios de su salud. Pedimos por Mariana Cardoso por todos los favores recibidos y por nuestros hermanos Víctor Manuel y María Silvia, que agradecen a Dios 14 años de matrimonio, que Dios les siga acompañando y llenando de bendiciones. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te hemos pedido con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor Dios, el sacrificio que confiados te ofrecemos por tus hijos, que se hallan al final de la vida, y por la eficacia de este sacramento,
concédeles quedar purificados de todas sus culpas, para que habiendo soportado en esta vida el sufrimiento que en tu providencia dispusiste, alcancen en la vida futura el descanso eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya gloria proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos un deseo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que vayan a comulgar, favor de acercarse. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
Oremos. Por la eficacia de este sacramento, dígnate, Señor, confortar piadosamente con tu gracia a tus siervos, para que en la hora de la muerte puedan vencer al enemigo y merezcan pasar con tus ángeles a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de los fieles difuntos, por la gracia y misericordia de Dios, descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Fidel Raúl Valdés, Socorro Escutia, Sofía Edith Carvajal, Leticia Hernández, Luis Plata, Marta Alzúa, Diego Antonio de la Portilla, Mirén Astigárraga, Roberto Pérez, María de los Ángeles Santos, Mario Gutiérrez Pérez, María del Carmen Pérez, Patricia Gutiérrez Pérez, José Luis Muñoz, Mariano Cardoso, Héctor Manuel Aguirre, Elia Virginia García, Martín Saavedra, Francisca Castro, por la gracia y misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Pueden ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Que pasen una bendecida tarde y que Dios les acompañe. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.